Siéntate tranquilito, papá. Aleluya. Que estamos aquí esta noche. De antemano bendecimos a todos los hermanos que por alguna razón no están aquí. Y sabemos que quizás por asunto de enfermedad, como hemos recibido noticias de algunos. Y anhelamos de parte del Señor que sean recuperadas su salud de cada uno de ellos. Amén. También bendecimos a todos los hermanos y hermanas que nos ven alrededor del mundo en esta noche. Para ustedes, bendiciones a los que nos ven dentro del país. También bendiciones para ustedes en el nombre de Jesús. Todo el que tiene su Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 12. A su nombre. Gloria. Mateo capítulo 21, versículo 12. Cuando todos le tengan a mano, pueden decir conmigo, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. A los que nos ven y pueden tomar una Biblia ahora en este tiempo, por favor, tomarla y ubicarse con nosotros en el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y ahí leeremos en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió: sí, ¿nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Padre, gracias. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor, porque con tu amor nos has sostenido, Señor, hasta este tiempo. Te pido en esta noche que la unción de tu Espíritu Santo nos acompañe. Nos respalde como siempre la predicación de tu palabra en esta noche. Señor, y que con todo de nuevo, todo dominio, todo conocimiento nos permita hablar al corazón de los que nos ven en este tiempo, al corazón de los que nos escuchan ahora. Padre amado, presente, Dios mío, Señor, en este lugar, y a los que nos ven por medio de las redes, Señor, permítenos hablar al corazón de esta generación que necesita escuchar tu voz y tu palabra. Simplemente te pido, sea Jesús glorificado, sea Jesús exaltado, sea el Mesías puesto en, Dios mío, en lo más alto en esta noche, y toda la gloria sea concentrada, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, poderoso es el Mesías. Le puedo confesar que tenía tiempo en lo que, al preparar un sermón y saber que tengo que predicarlo, de alguna u otra forma siento conmoción al hacerlo. Yo me acuerdo una vez que predicamos hace muchos años atrás, cuando comenzamos en el ambiente de la predicación, un sermón que realmente me conmovió, y el título de aquel sermón era Una mente depravada, hablando de la generación que nos tocó vivir. Pero al recibir al Señor en el corazón, el tema de esta predicación, sé que me comprometo, gloria al nombre del Señor, a hablar como siempre todo lo que Dios me ponga en la boca, todo lo que hemos preparado, pero hablar la verdad de Dios sobre todas las cosas. Y uno de los grandes problemas de hablar la verdad de Dios en esta generación es que muchos oídos se cierran, muchos corazones se ponen guapos y se ponen rebeldes. Pero por encima de lo que unos u otros puedan pensar o hacer, mi compromiso siempre ha sido predicar todo el consejo
de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el título para esta predicación de esta noche es La iglesia como un mercado. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. ¿Cuál es el tema de esta noche? La iglesia como un mercado. La iglesia como un mercado. El tema es un tema como complicado, ¿verdad? Es un tema como que avisa que algo viene por ahí. Un mercado es un puesto público donde la gente va a comerciar, donde la gente va a vender y a comprar. Y en los mercados la gente, su mentalidad es la venta y ¿qué? Y la compra. No hay esquema, no hay una forma, no hay una etiqueta para las personas que van a comprar al mercado. La gente que va al mercado va y compra simplemente. Y la gente no se preocupa si tiene buena ropa, si no tiene ropa buena, si está en un vehículo bueno, un vehículo malo. La gente va al mercado con lo que tiene y cuando puede. ¿Cuánto me dicen al Señor? Amén. Porque la finalidad es obtener el producto que desea y la del vendedor es vender lo que él lleva. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, cuando nos referimos a la iglesia, que en griego la palabra iglesia está relacionada a la casa que albergaba a los creyentes para la adoración a Dios, y también daba a denotar no simplemente las paredes o el templo en cuanto a lo físico, sino que también daba a denotar la persona en sí. Hablaba del grupo de creyentes, del grupo de hermanos que profesaban y adoraban a Dios, y cuando habían personas que adoraban al Señor, a esa comunidad de creyentes se le llamaba como iglesia. Aleluya. Pero en esta noche yo no quiero denotar simplemente el punto de la iglesia como la reunión, sino, gloria al nombre del Señor, enfocarme en los dos aspectos del contexto de la palabra iglesia, tanto en la relación de templo, de estructura, como de organización, como de agrupación. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. A su nombre. La iglesia como un mercado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Antes de llegar a profundizar, rapidito yo quiero ver si podemos abarcar lo más que podamos un poco el contexto histórico y cultural del pasaje. Nos encontramos a Jesús después de haber entrado con una procesión importante donde la gente le alababa, donde la gente, gloria al nombre del Señor, le había recibido en una entrada que los tituladores de las Escrituras le han llamado la entrada triunfal. Era una entrada total y distinta a la entrada que tenían los conquistadores romanos. Era una entrada en la que el simbolismo no era de una victoria, de una guerra, sino de una adoración, de una aclamación a una persona importante y preeminente en los días de Jesús. Gloria al Señor. Jesús termina la procesión histórica y se dirige al templo. Amén. Amén. Y cuando Jesús está en el templo, la Biblia nos enseña que Él va en el templo al atrio de los gentiles. Y en el atrio de los gentiles, Jesús se encuentra con un panorama totalmente tétrico y deprimente. Se encuentra un alboroto, se encuentra un mercado dentro del atrio de los gentiles. Aleluya. Vive Dios. Sin embargo, históricamente nosotros podemos encontrar y culturalmente dos cosas aquí que quiero aclarar. El templo que Jesús visitó fue el templo que Herodes había remozado, el templo que Herodes había agrandado, porque este templo es el segundo templo que para el año 536, según unos autores históricos, o 538, dependiendo del autor que se pueda leer, establecen que en la repatriación de Ciro, el rey de Persia, cuando sale el primer grupo con Zorobabel y después el segundo grupo, gloria al nombre del Señor, con
Esdras a la cabeza, reconstruyen el templo que fue destruido, el templo que Salomón había edificado. Y cuando ellos reconstruyen el templo, devuelven la adoración a Dios al templo, vuelve el culto al Señor, vuelve la adoración, vuelve todo lo que estaba en el primer templo. Ellos habían devuelto la gloria de Dios al templo. Amén. A su nombre. Gloria. Pero el templo tuvo diferentes periodos en los que tuvo sus altas y sus bajas. Viene después que viene la deportación. Dice que es un periodo muy importante en la historia. Alejandro Magno conquista y se hace dominio de todo aquello. Y entonces Alejandro Magno le permite, gloria al Señor, a los Seleucidas dominar toda esa parte que le correspondía a la que anteriormente estaba dominada por Babilonia. Y este grupo de hombres comienza, esta agrupación de reyes comienza a quitar la autonomía de la adoración a Israel y prohibieron el culto judío, la adoración judía en el templo, y profanaron el templo llevando dioses, aleluya, paganos al templo. Y entonces cuando eso ocurre, Dios levanta en el corazón de un hombre llamado Tobías. Ese hombre era un sacerdote y Tobías comienza la primera revuelta, gloria al nombre del Señor. Y para el año, aleluya, 116, entonces su hijo, aleluya, Judas Macabeo, viene y levanta otra revuelta. Entran al templo y lo limpian y lo purifican de nuevo. Gloria a Dios. Poderoso su ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Amén. Y esa purificación duró como unos 80 años. Esa purificación. El templo limpio, hasta que posteriormente, gloria al nombre del Señor, vienen nuevamente las altas y las bajas de las conquistas. Y el templo vuelve a perder la autonomía. El templo vuelve a perder la belleza. Los romanos conquistan toda la zona. Gloria al nombre del Señor. Y nuevamente por un periodo de tiempo se le prohíbe la adoración a los judíos. Hasta que posteriormente vuelve y se le permite a los judíos. Bajo la cabeza, aleluya, de Herodes, se le permitió a ellos nuevamente en los tiempos anteriores adorar. Y Herodes, hermano, comenzó a edificar nuevamente el atrio de la casa del Señor. Herodes, que era un amante de las construcciones, comenzó a construir algunas fortalezas y algunas ciudades importantes. Y entre las cosas importantes que reconstruyó Herodes, aleluya, fue el atrio de la casa del Señor. Agrandó, aleluya, el templo. Los judíos, entendiendo que quizás Herodes tenía la intención de destruir el templo, cuando Herodes le pide el permiso a los sumos sacerdotes de levantar y reedificar el templo, ellos no le dan el permiso de ir, aleluya, al templo en sí mismo, sino que le permite ensanchar todo el atrio, todo el patio. Y Herodes lo que hace es que ensancha la casa del Señor y se reconstruyen 4 lugares importantes o 4 atrios importantes. El atrio de los gentiles, en el que solamente podían entrar los gentiles y no podían traspasar más de ahí. Y si un gentil se atrevía a traspasar los linderos del atrio de los gentiles, lo hacía sabiendo que lo iban a matar. Aleluya. A su nombre. Gloria. Después estaba el atrio de las mujeres, donde las mujeres podían entrar y observar, y cualquier otra persona podía estar allí, pero sobre todo las mujeres podían observar. Le estoy hablando que era el patio de fuera del eco. No entraban, porque en el templo céntrico estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Allí los sacerdotes todavía ofrecían a Dios. Ellos podían observar de lejos. Vive Dios. Después de este atrio estaba el atrio de los judíos. Era donde los judíos entraban a adorar, gloria al nombre del Señor, y a orar al Señor. Y después estaba el atrio de los sacerdotes, donde los sacerdotes exclusivamente estaban para recibir y adorar al Señor en aquel lugar. Oh, gloria al nombre de Cristo. poderoso es Dios. ¿Cuánto me dicen al Señor? Amén. Lo que estoy tratando de explicar es que cuando Jesús entra, y dice la Escritura que entra al templo, literalmente no entró al templo, porque existía 2 palabras para definir templo en griego. Una palabra que es eón, para describir el templo santo, el lugar, el templo antiguo, aleluya.
Y la otra palabra para referirse al templo, pero que solamente estaba circunscrita para el atrio, gloria al nombre del Señor. Y al atrio, a los que estaban en el patio, como, ¿cómo le vamos a llamar nosotros en español? Para que podamos entender, como el lobby, la galería, si usted quiere, que no está dentro de la sala, sino que usted se sienta y puede ver desde ahí. Entonces allí, a eso también se le llamaba como templo. Y Jesús, cuando está en el templo, no está donde estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Él estaba en el templo o en el atrio ¿de quién? De los gentiles. Y usted dirá, ¿y qué tiene esto de malo? Nada. Pero observe lo que dice la Escritura. Que cuando Jesús entra, lo primero que observa es un desorden. Un desorden. Hay un desorden, óyame, y tremendo. Gloria al nombre del Señor. Y este desorden consistía en que había mercaderes que vendían animales que eran utilizados para la adoración al templo y campistas que cambiaban el dinero para que las personas pudiesen comprar en moneda de curso legal los animales que requería la adoración. En las fiestas, gloria al nombre del Señor, la gente tenía que ir a adorar a Dios en Jerusalén y había un mandato, desde el Antiguo Testamento se establecía que los animales que se iban a llevar deberían ser comprados dentro de Jerusalén, no fuera. Y que debían ser animales sin ¿qué? Sin defecto alguno. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué sucede? Que entonces, para cuidarse de eso, dentro de Israel habían varios puestos de venta de animales. Y habían supervisores puestos por los sumos sacerdotes que revisaban todas las ofrendas de animales y las ofrendas de libaciones para que no hubiese imperfecciones en ella y poder ser admitida para la adoración de esa persona. Imagínense cuando una mujer estaba en el tiempo de ir a su purificación, que ella iba a ofrendar una ofrenda por purificación. La paloma que llevaba esa ofrenda tenía que ser limpia, pura, porque no podía llevar una ofrenda marchitada al Señor. Vive Dios. Oh, gloria al nombre de Cristo. Pero cuando Jesús va al lugar, Jesús encuentra un panorama totalmente opuesto a la realidad. ¿Por qué? Los judíos tenían que pagar un impuesto al emperador, un impuesto a Roma, por la reconstrucción del templo, que no fue nada gratis. Ellos tenían que pagar un impuesto. Y pagaban todos un impuesto por la reconstrucción del atrio de la casa del Señor. Pero ese impuesto que se pagaba, había momentos y meses antes de la fiesta que se ponían como casetas en diferentes lugares donde la gente podía pagar ese impuesto. Pero cuando llegaba la fiesta, sobre todo la fiesta de la Pascua, que iba mucha gente, los puestos, aleluya, de pago de impuestos se llevaba al atrio de los gentiles, y en ese atrio la gente tenía que pagar los impuestos. Los judíos pagaban sus impuestos en moneda de curso legal. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque ellos no están en el templo en sí mismos. ¿Están dónde? Están afuera. ¿Cuál es el problema? Entonces, aquí hay 4 cosas que yo quiero que veamos rápido en esta noche. ¿Cuánto bendición al Señor? Amén. Lo primero que vamos a ver en esta noche es el problema de la usura en la casa de Dios. ¿Cuál es el tema del sermón de esta noche? La iglesia como un mercado. La usura es la acción de poner por sobrevaluación por encima del precio real un artículo. Si usted compró una china en 20 pesos y la va a vender, lo justo según el libre mercado de este tiempo es que usted se gane un 30% del producto. Amén. Dependiendo del artículo hay variaciones para la estipulación de la ganancia del precio. Pero cuando usted agarra ese artículo para venderlo por encima del precio real, para tener ganancias por encima de lo natural y lo que es aceptable legalmente, entonces usted se convierte en un usurero. Y eso es pecado. Bíblicamente siempre fue condenada la usura.
¿Qué pasaba? Bueno, que cuando están en el mercado comenzó a manifestarse el proceso del monopolio. Y ya usted sabe que la gente tenía que ir a adorar al Señor, pero tenía que llevar una ofrenda, pero tenía que comprar la ofrenda, ¿dónde? Allá en el templo, para que revisasen si la ofrenda era buena. Y ocurría, gloria al nombre del Señor, que cuando una persona iba a comprar, aleluya, la ofrenda, ejemplo, una paloma podría costar fuera como 2 pesos, pero cuando iba al templo, quien se la vendía le cobraba 150 pesos a algo que afuera valía 2. A su nombre. Y lo que una gente no tenía para pagar, porque le costaba lo que le sería un mes de trabajo, a algunas personas tenía que pagarlo ¿dónde? En el templo. Pero había que pagarlo porque si no, ¿qué? No había adoración. Pero el impuesto que tenían que pagar estaba establecido que los que cambiaban podrían ganarse un 2% del cambio, pero ellos le agravaban un impuesto de cambio del 2% y cuando le daban el dinero volvían a quitarle un 2% más por usted recibir el dinero. Gloria al nombre del Señor. Había robo por donde quiera. Pero una de las grandes consecuencias era que los sacerdotes tenían puesto de ventas allí también. Había sacerdotes que tenían lugares para ventas y también hacían lo mismo. Tenían un monopolio satánico dentro del templo. A su nombre. Y se había convertido en una cueva ¿de qué? De ladrones y salteadores. Y allí, en el atrio de los gentiles, el mercado era totalmente insoportable. Y la usura respiraba por donde quiera. Y cuando Jesús entra, que Jesús conoce el ambiente en la calle, y cuando ve dentro, que Él comprueba con sus ojos lo que está ocurriendo, porque déjeme decirles, no es que Jesús llega e inmediatamente comienza a patear la mesa. Aleluya. Lucas nos enseña que Jesús tuvo un periodo de estadía en el lugar. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y Lucas nos enseña que en el tiempo que Jesús parece que comenzó a estar, se dio cuenta del abuso que estaba ocurriendo y llegó un momento donde no aguantó y comenzó a botar y a quitar y a sacar a toda esa gente y a volcar la mesa, a abrir las aulas, porque se sintió incómodo, molesto de ver que dentro del atrio de la casa del Señor se había prevaricado y se había quitado la adoración a Dios para establecer usura, robo y engaño dentro de la iglesia de Cristo. Su nombre. Gloria. El segundo punto que vamos a ver es el peligro de quitar la verdadera adoración de Dios de la casa del Señor. Porque lo que importaba era la adoración. Los elementos ¿para qué? Para la adoración. Pero ya los elementos de la adoración y la adoración misma habían caído relevada a un segundo, un tercer plano, un quinto plano. Y ya la gente no estaba concentrada en la adoración, estaba concentrada en lo que vendía. Gloria al Señor, en lo que iba a comprar. Y la gente estaba multiplicada, aleluya, por lo que compraba. Y ya no había esa devoción, esa adoración, porque habían sacado el espíritu de adoración, el espíritu, aleluya, de alabanza y de glorificación al Señor para entrar en el mercado y el comercio a la casa del Señor. Gloria. Aleluya. Y Jesús, como hijo de Dios, le molestaba ver lo que estaba ocurriendo en la casa de su padre. Por eso cita a Isaías diciendo: oh, gloria al Señor, la casa del Señor será llamada casa de ¿qué? De oración. Pero vosotros la habéis convertido en cuevas de ¿quiénes? De ladrones. Cuevas de ladrones. Cuando se quita el sentido de adoración a Dios para entrar en cualquier cosa que robe la atención de la adoración a Dios, que robe el sentido de alabanza y glorificación al Señor, gloria al Señor, corremos el peligro de caer en la misma condición de los judíos en los días del templo. Gloria al nombre del Señor. Vive Dios. ¿Cuánto bendicen a Jesús? Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. William James
un filósofo norteamericano del siglo pasado, siguiendo a su mentor, comenzó a promocionar. De hecho, William James era de lo que seguía al grupo, gloria al Señor, de los luteranos. Era un hombre de pensamiento cristiano. Pero William James comenzó a promocionar lo que se conoce como la filosofía del pragmatismo. El pragmatismo es la filosofía que establece que la verdad es relativa y la verdad no es absoluta. Establece que la verdad se aplicará dependiendo del uso de la conveniencia de cada ser humano. Porque lo que me pueda ser útil a mí, gloria al Señor, aunque parezca ser inmoral, si es útil, yo lo debo hacer. Porque lo que es relativo y lo que importa es que lo que yo pueda hacer sea utilizable. Ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Si para una persona, para un cristiano, para una persona normal, hacer, supongamos, un negocio, y el negocio que él debe establecer, el cristiano, es que él va a poner un punto de droga en su casa. Si eso le funciona, si eso le deja dinero, si eso no le trae molestia, él puede hacerlo. Porque la verdad no es absoluta, la verdad es como relativa, según William James. Y la iglesia comenzó a tomar el principio de William James, muy parecido a lo que ocurría ¿dónde? En el templo. En el templo lo que convenía era vender ¿qué? Palomas, vender animales. No importaba el precio ni la usura, porque lo que estaba establecido era que la gente comprara. Y si yo tenía palomas, tenía animales para la adoración y verduras, aleluya, y tenía cómo cambiar las monedas para el curso legal, y si podía lograr hacer aquello, gloria al Señor, y la adoración continuaba, no importara que eso, aleluya, fuese robo o usura, lo importante era que siempre había animales para adorar a Dios. Eso es pragmatismo. Y eso comenzó a permear primero la mente de las iglesias norteamericanas, los líderes norteamericanos, y comenzó luego a bajar por Latinoamérica. Y nos encontramos en la cumbre, en la cúspide de observar una iglesia totalmente elevada, aleluya, elevada, pero en lo más alto, aleluya, de la cúspide de la secularidad, aleluya, y de la mundanalidad. A su nombre. Una iglesia que cada vez parece más un mercado que una iglesia. Vive Dios. ¿Cuánto bendice al Señor? Amén. Gloria a Dios. Una iglesia que cada vez parece más un puesto de venta y no un lugar de adoración y consagración al Dios de toda la gloria. Donde la gente va como quiere, vive como quiere y hace lo que quiere, y a nadie le afecta ni le molesta. Lo importante es que vayan a la iglesia, lo importante es que se congreguen, lo importante es que ofrenden, lo importante es que diezmen, lo importante es que la iglesia aparente estar llena, sin importar si es calidad o pureza, lo que se le da a Dios en la iglesia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vive Jesús. A su nombre. Cuando la iglesia se convierte en un mercado, usted comienza a mirar los altares, comienza a mirar a la gente que adora, comienza a mirar a la gente que toca la adoración, la música al Señor, comienza a mirar a sus líderes y se da cuenta, aleluya, que parecen cualquier cosa menos ministros o siervos y siervas de Jesucristo. A su nombre. ¿Cuánto bendicen al Señor? Cualquier cosa. Miren, en estos días aparece un grupo de videos donde se puede observar, gloria al nombre del Señor, Aleluya. dentro de la iglesia, un grupo de gente, hermano, celebrando un culto al Señor, bailando bachata, todo pegado.
Y baila bachata el pastor, baila bachata la hermana, baila bachata la diácono, baila bachata el predicador. Y usted ve, hay otros videos donde la iglesia entonces comienzan todos a cantar de pasito cristiano. Y todo el mundo canta el de pasito cristiano. Gloria al nombre del Señor. Y usted observa, hermano, la iglesia. Y cuando comienza a mirar, mira desde el altar mujeres enlicradas, hermanos, que marcan todo, hermano, el contorno de su cuerpo. Cuando comienza a mirar en el altar, mujeres que están supuestamente adorando a Dios, enseñando todo el comienzo de su seno. Cuando mira, hermano, a los que tocan la música, comienza a mirar hombres que parecen homosexuales, rockeros y satanistas. Gloria al nombre del Señor, porque lo que en este tiempo está importando a muchos pastores es la iglesia llena, la iglesia con multitud, la iglesia, hermano, abarrotada de gente, pero la calidad, la pureza, la santidad de Dios se ha olvidado. Y es por eso que tenemos hoy una iglesia más parecida a un mercado en los tiempos de Jesús, que una iglesia concentrada a la adoración del Dios santo y verdadero. Vive Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo puede ser ni así? ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y lo que sirva, hazlo en la iglesia. Gloria a Dios. Y hoy te meten payasos a la iglesia para alegrarte los cultos. Sí. Vive. Porque el problema es que mucha gente ha perdido el sentido de adoración y ahora la gente cree que la iglesia es un centro de entretenimiento. La gente ya no puede ir, aleluya, a un parque a divertirse. Ya la gente no puede ver un show fuera para divertirse. Ya dejaron de ir a los teatros y a los cines. Ahora hay que ir a la iglesia, hay que sentarse en un banco para ponerle a un payaso aquí adelante que le haga mueca y que comience a hacerle musaraña. Esto es en la iglesia que se parece al mundo. Esto es en la iglesia, aleluya, que se parece a un mercado. Pero la iglesia de Cristo no viene a entretener. La iglesia de Cristo no viene a entretener. La iglesia de Cristo viene a salvar, a edificar, a transformar, a quebrantar el corazón del pecador y volverlo a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Démonos de esa fantasía, hermano. Gloria al nombre de Jesús. La levadura no sirve. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y usted ve cualquier tipo de cosa en la iglesia hoy día. Aleluya. Lo que usted no se imagina hoy, usted cuando va a iglesia se horroriza. Cuando ve videos de algunas iglesias se espanta, queda espasmado. Porque antes uno decía, ok, hay iglesias que ya usan pantalones y ya uno miraba eso, pero ya hasta esa frontera la pasaron. Ya no es simplemente un pantalón, es un pedacito de ropa. Lo que tienen mujeres, hermanos, con unas minifaldas, aleluya, que más parecen prostitutas que adoradoras y siervas de Cristo. Oh, gloria al Señor. Y usted, mi hermano, tiene hombres en la iglesia parados con unos pantaloncitos ajustados que más parecen, hermanos, homosexuales que adoradores y siervos de Dios. Y los pastores no dicen nada y los líderes no dicen nada, porque lo que quieren es ganar dinero como aquella gente, cuarto por donde quiera, dinero por donde quiera. Pero esta generación se está levantando, una generación que tiene el Espíritu de Cristo para sacar el pecado afuera, para sacar la mundanalidad afuera, para echar afuera la basura y limpiar la casa de Dios. Alguien tiene que hablar. Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen a Jesús? Amén. Hay que limpiar la casa de Dios. No podemos estar en una generación donde las iglesias no sean capaces de transformar el corazón de un hombre, el corazón de una mujer. Aleluya. Donde hay que predicarle un evangelio cómodo y light para que no se sientan ofendidos y no se te vayan. Mi alma adora a Dios. Donde cada persona en la iglesia no se cuenta como un alma, sino como un número, un banco, como un número económico. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Vive Dios. Y Jesús se encontró con esta disyuntiva que hoy nosotros vemos. Y por eso hago el paralelismo entre el tiempo de Jesús y este tiempo, porque nos damos cuenta que es la misma situación. La única diferencia es que allí se vendían animales y se cambiaban monedas, pero en este tiempo se ha vendido la santidad, la pureza del evangelio, y la gente entra como quiere, como le da la gana a la iglesia. Aleluya. ¿Y qué importa? Lo importante es que haya gente. Aleluya. Bendito sea su nombre. Alabanza. Aleluya. Cuando la iglesia se convierte en un mercado, las cosas realmente importantes pasan a un segundo plano. Sí. En los días de Jesús, los leprosos, los ciegos, los mancos, es decir, la gente enferma, no se podía acercar a ningún atrio. Porque, dígame usted, ¿qué dinero iba a conseguir un leproso si no trabajaba? Ya lo sé. A su nombre. Gloria.
Así es, aleluya. ¿Dónde puede conseguir un enfermo menesteroso para poder comprar? Se sacaban, se echaban fuera los enfermos. Y cuando Jesús llega al templo, dice la Escritura que en el transcurso del proceso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que los enfermos comenzaron ¿a qué? A llegar. Y Jesús comenzó ¿a qué? A sanar a los que estaban oprimidos, a los que se le había prohibido el paso, la entrada al templo, ya se le estaba dando cabida mientras Jesús estaba, porque lo que era primario era primario. Lo importante era, aleluya, que Jesús sea, aleluya, glorificado, que Dios sea exaltado en la vida de Cristo. Y eso fue lo que él hizo, glorificó al Señor. Gloria a Dios. Cuando la iglesia se convierte en un mercado, nos encontramos que la forma de vestir de los que van al mercado no importa. ¿Sí o no? Amén. ¿Importa? Porque están en el mercado. Entonces, en esta generación, la gente cree que ir a la iglesia es ir al mercado. La ida a la iglesia es ir a la iglesia. Y el cristiano tiene que vestir como cristiano, y la cristiana tiene que vestir como cristiana. Así. En esta generación, el que vive para Dios debe vivir para Dios, debe andar para Dios. Su vida de testimonio debe ser vertical, que demuestre que Cristo permanece y vive en su vida. Así. Yo no digo un nuevo creyente, pero di que cristiano maduro, hermano, hoy cayendo en bajezas. Así. Han cualquierizado el altar de Dios. Lo han convertido peor que un basurero, donde cualquier tipo de cosa se puede parar en el altar, lleno de fornicación, de adulterio y de pecado, y a nadie le importa nada, porque lo que importa es otra cosa y no la adoración verdadera a Dios. Gracias, Señor. Si Jesús aparece en alguna de estas actividades magnas que se hacen en algunos lugares, óigame, hermano, los palos y los golpes todavía estuvieran sonando a nuestros oídos, porque vemos cualquier tipo de cosa menos de adoración real. Y uno escucha pastores predicar desde el altar todo tipo de cosas que le llega a la cabeza. Y usted ve que la gente se ufana desde allá, porque hay poca, hermano, vida y evidencia en las escrituras. Tenemos una generación de evangélicos que no lee las escrituras, que no se empapa de la palabra del Señor, y vienen y le hablan cualquier cosa. Usted ve los mensajes y la gente brinca, la gente salta, pero no está entendiendo el sustrato, hermano, completo del sermón. Hablan de cualquier cosa menos de la palabra de Dios desde el altar. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Porque al final de cuentas lo que importa aquí es que la gente se vaya satisfecha. Aleluya. Vaya gente. Hermana, sí, cuando usted va al mercado, ¿cómo te quiere salir del mercado? Satisfecha. ¿Y tu Canito? Si tú vas a comprar yuca, ¿qué tú quieres que te den? La mejor yuca. La mejor yuca. Y si te dan la mejor yuca, ¿cómo tú te vas? Contento. Feliz. Feliz. Aleluya. Le digo una cosa, esto no es un mercado. Usted quizá viene a buscar yuca y lo que Dios tiene para ti son 2 plátanos duros, verdes. Y tú vas a tener que Aleluya. ajustarte tus 2 plátanos y esperar tu yuca para otro tiempo, porque lo que es de Dios, lo que es de Dios y punto. Sí. Gloria a Dios. Gracias. Y dejar de pensar y no, porque es que Dios me habla así, hermano. Mire, cuando Dios nos habla y nos reprenda, gocémonos, porque Amén. Dios no anda hablándole a todo el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Esta Vive. generación de apóstoles, de superprofetas, de superevangelistas, de ángeles y de ángeles sobrenaturales, hermano, solamente habla de cosas suaves, solamente habla de que la gente tiene que tener dinero, prosperidad económica en la tierra, prosperidad económica donde quiera, que la gente lo que tiene que preocuparse para hacer dinero en esta tierra, que mientras más dinero tú tienes, más santo tú eres. Total y diametralmente opuesto a la palabra de Dios. La Biblia dice: no hagáis tesoros en la tierra. Gloria. Amén. Aleluya. Y Jesús dijo: cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos.
Aleluya. Y eso usted no lo va a disfrazar, ni que no. Esto es literal. Amén. Para un rico salvarse es difícil. Gloria a Dios. Tú no puedes amar a uno y aborrecer al otro. Y yo no le estoy diciendo como que no conozco el contexto de lo que hablo. Yo conozco que el dinero es importante y por eso le digo, debemos ser balanceados. Pero el dinero no puede ser el centro de tu atracción, de tu atención. El dinero no puede ser el centro de tu alabanza. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra adoración. Si nos bendice, amén. Si no nos ha bendecido, amén. Como quiera, el Señor sea glorificado. Aleluya. Y si llegó a prosperarnos y darnos riqueza, hermano, que esa riqueza podamos invertirla plenamente en el reino de Dios. Pero lo que pasa es que mucha gente, hermano, se llena la boca aquí diciendo: Señor, cuando tú me des dinero, Señor, cuando tú me hagas rico, yo voy a servir a la obra. Desde que Dios le dé el dinero se olvidan de la obra, se olvidan del servicio. Ya no son mejores cristianos como antes. Aleluya. Mire, tan simple como esto. Yo conozco gente que no ha puesto a orar diciendo: pastor, vamos a orar por unos equipos. Sí. Si Dios me dio un equipo grande, usted verá, pastor, que todo el tiempo lo vamos a tener para las obras. El Señor le dio los equipos y ahora para poderte dar el equipo tú tienes que pagarle 5,000 pesos, si no, no te lo da. Amén. Y no eran del Señor, abusador. Amén. Aleluya. Amén. Todo no se ora. Amén. Vive Dios. O para todo. Y óigame, y yo no estoy diciendo Aleluya. que si Dios te da unos equipos y tú entiendes que son para tu trabajo y te va a mantener de eso, es otra cosa. Amén. No sé si me entienden. Vive. Pero no nos ponga a orar por un equipo de que si Dios te lo da, que cuando Dios te lo dé, tú se lo vas a prestar a todo el mundo y van a ser útil para la obra. Y usted verá, pastor, que vamos, pero cuando tú vas a buscar los equipos, mire, hermano, si tú no le das 5,000 pesos o 4,000 pesos cuando te lo rebajan por noche, no sueñes con esos equipos que eran de Dios. Aleluya. Hombre. Pero así entonces vienen los artistas. Dicen: hermano, ayúdeme a orar, que cuando Dios me ayude a grabar, cantaré para el Señor. Pero si tú no le das 15,000 y 20,000 pesos a uno de estos artistas, no cantan al Señor en una iglesia. Oye, no, porque ellos tienen que cuidar su voz, su garganta. ¿Y quién te dio la voz? ¿Quién te dio la garganta? Si vas a comercializar el don, declárate, pero no vengan con pantalla a la iglesia de Cristo. Alaba la gloria. Fuerte, fuerte. Aleluya. No vengan con pantalla. Si usted lo que quiere es ganar dinero con el talento que Dios le dé, dígalo claro, hermano. Mire, yo canto por dinero y yo te entiendo, claro. Pero no te vista de siervo con el don para ganar dinero a costilla del don. Aleluya. Su nombre. Gloria. Lo mismo con los predicadores. Cuando están comenzando, nosotros los predicadores sí tenemos que estar claros y andar fino, hermano. Porque mire, cuando comenzamos a predicar, vamos a todas las iglesias pequeñas. Y usted ve, hermano, el corredero de iglesias pequeñas y todo el mundo le invita y ellos van aquí, van allá. Cuando ya dan la primera campaña con 200 gente, eso es tremendo, hermano. Mire, después que comienzan a predicar, hermano, es difícil usted congregarlo en una iglesia pequeña porque su corazón está súper grande. Y para poder ir a la iglesia, tú tienes que pagarle dinero. Aleluya. Yo se lo digo claro a ustedes. Y no la ven. El predicador que crea que aquí va a venir pidiéndome dinero, mire, le va a predicar al diablo en el infierno, pero en esta iglesia no predica. Eso es así. Y el pastor que cree que me va a convidar a predicar una campaña por dinero, yo digo: quédese con su campaña, quédese con su predicación. Yo no predico por dinero. Aleluya. Gloria, gloria. Por eso yo no ando con una jipeta, por eso no tengo un Mercedes, por eso no tengo una casa de 5 plantas, porque hay otros que comenzaron como yo, antes que yo, y hoy tienen mucho. Hay otros que Dios lo ha bendecido literal y perfectamente sin nada, pero hay otros que han usado la fe para hacerse ricos con la fe. Amén. Ay, Dios. Y han hecho de esto un mercado. Aleluya. Y hace mercadería, dice el apóstol Pablo, haciendo mercadería de vosotros. Yo tengo un grupo de pastores cada día más rico en la iglesia. Y los hermanos pobres. Y usted ve a los pastores que siempre tienen comida. Y los hermanitos muriéndose todos de hambre. Gloria a Dios. Los hijos de los pastores sí pueden ir a las universidades, pero los hijos de los miembros tienen que coger lucha para ir a la universidad. Amén. Pero el dinero con el que el muchacho va a la universidad es con los hijos, con el dinero que dan los hermanos. Aleluya. El dinero con que el hijo del pastor se compra la ropa es el dinero con lo que los hermanos dan. Y porque si él puede usar el dinero del altar, a mí no me dan el dinero del altar. Aleluya. Vive. ¿Por qué? Ay. Diga mejor. Vive Dios. Todos estos superapóstoles viven bien y cómodos.
Y un grupo de miembros de su pueblo y les dan todo lo que tienen, con amor, con sinceridad, sin nada a cambio, pero se mueren de hambre, casitas cayéndose a pedazos. Amén. ¿Por qué no se, hermano, se siembran en la cabeza que lo que es de Dios y comienzan a dar, hermano, a la gente necesitada? Porque lo que desean es tener dinero y riqueza, Gloria a Dios. tendrán riqueza en el cielo y sufrimiento en el infierno. Vive Dios. Aleluya. Por eso nosotros nunca tendremos un fondo quizá muy grande. Porque desde que aquí alguien nos dice que le duele un pie y no tiene, nosotros corremos de lo que tenemos y le damos. De lo mío de cualquier hermano. Y si yo no tengo, yo digo, tú tienes, dale. La gloria de Dios. ¿Cuántos dicen al Señor? Amén. Toda Que hay que comprar una receta. Yo no tengo, usted tiene, vamos a reunir, vamos a darle. Y de lo que hay, no, de que vamos a hacer una Gloria a recolecta, Dios. no, si hay, le vamos a dar, no hay que hacer recolecta, no hay dinero. Sí, Gloria a Jesús. Wow, mío. eso es así. Pero usted ve, hermano, la gente de las iglesias que recolectan un montón de dinero y para darle una ofrenda, hermano, a un hermano, tienen que volver a recolectar. Y si no recolectan, no le dan. ¿Para qué rayos tienen tanto dinero? Aleluya. Mío. Jehová tiene nada. Wow. Gloria a Dios. Siento su presencia. Yo también. ¿Para qué? Se lo van a comer. Siento su gloria aquí. Aleluya. Usen lo que Dios le da para ayudar a la gente, hermano, necesitada. ¿Cuántos concilios, cuántas denominaciones religiosas en los bancos, hermano, abultada cantidad de millones de pesos? Y la gente se muere de hambre en la calle. La gente padece necesidad, necesita techo, necesita abrigo. Gloria al nombre del Señor. Pero ellos se hacen ricos y ricos, como que ellos no entienden que algún día van a desvanecer de esta tierra y tendrán que darle cara a cara cuenta a Dios. Aleluya. Amén. Tito. Gloria al Señor. Mire, yo tengo años pidiendo a Dios que nos dé dinero para hacer un orfanato o para hacer un albergue. Mi mayor anhelo como pastor es tener una casa donde yo pueda darle alimento a la gente que no tiene que comer y darle un techo, un lugar para una gente cuando tiene proceso de necesidades. Hay gente que a veces, hermanos, lo tiene todo y lo pierde todo de un momento. Y a mí me gustaría que Dios me bendiga para levantar una casa y tener gente para servicio de otro, para darle alimento, para darle comida. Por eso es que nosotros siempre que podemos hacerlo, la gloria de Dios, damos, lo que, hermano, todo lo que tenemos, porque Dios debe ser glorificado. Vive Dios. La iglesia no es un negocio ni es un mercado, es la casa de Dios. Vive Jesús. Por eso, como sabemos que es la casa de Dios, nos vestimos para venir a la casa de Dios. Gloria a Dios. Y como nosotros somos la iglesia de Cristo, donde vivimos y andamos, también vestimos como para Cristo. Aleluya. Porque hay muchos que vienen a la iglesia santos y puros, y en sus casas parecen más impíos que el diablo, y en la calle parecen que nunca conocieron a Cristo. Es así. Gloria a Dios. Eso es así. En la iglesia son super santos, tetrasantos, supra santos. Y en su trabajo no son ni untados de santo. Entonces la iglesia no es un mercado. Jesús, estando allí, reprendió y volcó, sacó todo, demostrando autoridad y dándole una enseñanza profunda a los sacerdotes de que la casa de Dios no es un lugar para comercio, no es un lugar para hacer riqueza, es un lugar para bendecir a Dios, para darle al necesitado, ayudar a las necesidades. Los sacerdotes tenían que estar pendientes de las necesidades del pueblo, no lucrándose del pueblo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Quizá por eso predicadores como yo no van a donde van otros predicadores. Gloria a Dios. Porque no hay temor de decirle al pan pan y al vino vino. Gloria a Dios. Mientras Dios nos ayude a estar aquí como pastor y mientras la iglesia siga teniendo el crecimiento que tiene y Dios nos ayude, tenemos que entender que esto es una iglesia, no un club social. Eso es así. Una iglesia, no un mercado. Una iglesia, no un club de damas para reuniones, ni un club de caballeros para reuniones. No es un club, esto es la casa de Dios. Vive Dios. Y hay que respetarla como casa de Dios. Con pasión, con amor, con entrega. Quiero terminar. Los muchachos decían, Hosana, Hosana, alababan al Mesías. Y ellos se sentían guapos porque Jesús comenzaba a recibir alabanza. Era que lo que él estaba haciendo era digno de alabar. Aleluya. Las buenas acciones hay que alabarla y exaltarla. El apóstol Pablo nos manda
a que no le debamos nada a nadie. Hermano, dice inclusive la honra. Cuando usted ve a alguien que está haciendo labores buenas, cuando usted ve a alguien que está en el trabajo, en el servicio del Señor, o que está haciendo una labor, aunque no sea de tu iglesia, que no sea de tu denominación, pero si está haciendo una labor, loable, honralo, hermano, exalta su trabajo. Aleluya. Honra que honra merece. Aleluya. Yo le dejo esta primera parte de este sermón aquí. La segunda parte viene luego. Gloria a Dios. Pero la iglesia de Cristo no puede ser un mercado. Mi alma adora a Jesús. A su nombre. Gloria. La iglesia de Cristo debe conservar la esencia para lo que fue edificada. Adoración y exaltación a Dios. Cuando esa verdad se pierde, Lebrón, el culto no tiene sentido. La gente se aburre, la gente se cansa. Porque cuando se saca a Dios para traer entretenimiento y para traer show, Desánimo. ¿por qué hay que tener un grupo de muchachos en la iglesia dando vueltas como trompo? Gloria a Dios. Las danzarinas. Ensayando danza. ¿Por qué hay que tener un grupo de muchachos dando vueltas de aquí para allá y de allá para acá? Eso no aparece en las escrituras en la adoración del templo en ningún lugar. Vive Dios. Pero el punto es que las muchachitas se entretienen. ¿Usted sabía? Sí. ¿O no entretienen? Amén. No sea muy hipócrita, hermano, entretienen. Los regulares son Tú te ves y estas muchachitas se ven bien. Es así. Y dan vueltas y dan su pipla y dan su cosa y cantan sus canciones, y a veces la gente llora porque hasta te ponen una canción melancólica. No son las danzarinas, es la canción que ella está danzando, que tiene una palabra que como a mí al final de cuentas usted ve que la gente comienza a gritar y la gente dice Dios se movió. No confundamos emociones con Espíritu Santo, Gloria a Dios. porque hay gente que viendo una novela llora, Sí. Película también. ¿o no? Mire, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, había unos muñequitos llamados Marcos. Y yo no me escuchaba la canción de Marcos, yo lloraba. Porque era un niño que perdió a la mamá. Y la canción te hablaba de cómo él corrió, lucha, hermano, atrás, hermano, buscando a la mamá. Y al final, Marcos lucha. Y yo desde que escuchaba la canción de Marcos, mis lágrimas comenzaban a correr. Porque la canción esa te mueve. No es emoción, es esencia. No es emoción, que la gente entre a la iglesia y sea transformada. Amén. Gloria a Que la Dios. gente venga con pecado y tenga que confesar su pecado. Que la gente venga con problemas y se vaya libre a su casa. Que vengan los matrimonios a punto de estar divididos y se vayan restaurados. Bendito sea Dios. Que nuestros jóvenes amen a Dios. Que el instinto de ir al pecado, al mundo, sea retenido cuando entren a la iglesia. Y que la gente que tenga deseo de volver